Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar de los inventarios y de la propiedad planta de equipo. Aquí se me olvidó ponerlos en el título. Vamos a hablar de dos tipos de activos que son fundamentales en las diferentes corporaciones y dependiendo de la actividad comercial, pues adquieren más importancia. Yo verifico que esté grabando. Sí. Entonces, ¿qué son los inventarios? Bueno, los inventarios son todos los artículos que nosotros utilizamos para la producción o elaboración de un bien o para la comercialización, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener inventarios de materiales, ¿sí? Para elaborar un producto final, ¿sí? Cuando nosotros somos una empresa manufacturera, o también podemos tener inventarios que son mercancía que no fabricamos, sino que simplemente nosotros vendemos. La NIC 2 es la que habla sobre el tratamiento que se le debe hacer a los inventarios. Nos da unas características y es que son que deben ser poseídos para ser vendidos, que en proceso de producción con vistas a esa venta, o sea, nosotros también podemos producirlos con vistas a venderlos como las empresas manufactureras lo hacen. Por ejemplo, uno puede tener en los inventarios de materiales, por ejemplo, tela o insumos químicos y al final de los procesos, de los diferentes procesos de producción, de la elaboración en la empresa manufacturera, pues se da un bien final para el consumo y para la venta en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Incluso es lo mismo que les acabo de decir, pero incluso en la prestación de servicios nosotros también podemos tener inventarios con el fin de poder prestar un servicio, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, en el caso de, digámoslo, por ejemplo, de una clínica. Nosotros necesitamos tener insumos médicos, ¿cierto? Para poder prestar un servicio acorde a la necesidad. Ese tipo de insumos están inventariados y se registran como un inventario. Entonces, a modo de resumen, los inventarios son todos aquellos bienes que nosotros adquirimos para la venta o que adquirimos para transformar para al final del ejercicio del periodo del proceso de producción dar un bien o un producto o un servicio, como ya lo acabamos de ver en la presentación. Eso es lo que representa un inventario en contabilidad. ¿Qué es la propiedad planta de equipo? Bueno, la propiedad planta de equipo es un activo, antes se conocían como activos fijos, ahora, según las normas internacionales, se les da otro tratamiento. Incluso antiguamente nosotros, ahorita que damos un ejercicio práctico, cuando contabilizábamos la propiedad planta de equipo, asumíamos el IVA como un mayor valor al costo del bien, ¿sí? Entonces, si el producto costaba 1.000.000 de pesos y el IVA era del 20%, pues esos 200.000 pesos yo los asumía como mayor valor de la propiedad que yo estaba adquiriendo o del equipo que yo estaba adquiriendo, ¿cierto? Ahora no. Ahora nos dice la norma que yo ese IVA lo puedo llevar como unidad descontable y que simplemente lo que va a hacer es el registro normal de la transacción económica con todos los descuentos o impuestos que conlleve esa operación económica. ¿Cuál es la propiedad planta de equipo? Se supone que son todos aquellos bienes físicos, ¿cierto?, que permiten que su uso, ¿sí?, al yo hacer uso de ellos, yo me beneficie de manera futura o que por medio de esos activos yo pueda producir lo que me va a generar a mí un activo, perdón, un flujo de efectivo, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener maquinaria que me sirve para producir un bien o puedo tener una edificación en la cual yo tengo mi maquinaria, mi equipo, mi personal y es donde produzco el bien, ¿sí? Entonces, mis activos fijos tienen que estar directamente relacionados con la producción o mi actividad económica. Incluso las normas internacionales me dicen que yo no puedo tener activos fijos en desuso, ¿sí? O la propia planta de equipo en desuso, porque eso que conlleva, uno, que yo no debería registrarlo en mi contabilidad por cuanto no me genera a mí un beneficio económico, y dos, que debería castigarlo como una especie de gasto, ¿sí? En mi contabilidad, sí, o sea, dejar de utilizar un activo, yo debería llevar o castigar esa inoperancia eh, o ese activo ocioso como un gasto. ¿Qué es la depreciación? La depreciación está ligada a los activos fijos, a la propia planta de equipo y a la maquinaria. ¿Por qué a ellas? Porque ellas son las principales eh, fuentes de producción de mis ingresos o de mi operación. Entonces, al hacer uso de ellas, ellas van a tener obviamente una vida útil que se va a ir acortando, no solo con la utilización, sino con el tiempo. La depreciación es restarle valor
a los activos que yo adquiero. Obviamente yo los adquiero con un valor inicial y al momento de utilizarlos o de la vida útil, o sea, del paso del tiempo, perdón, ellos van a ir perdiendo valor. Eso es lo que se conoce como la depreciación. Es simplemente un gasto o un desgaste que tienen todos los activos y que deben ser reconocidos de la contabilidad con el fin de que se pueda evidenciar pues que obviamente están perdiendo su capacidad operativa, su capacidad de producción o simplemente pues como una manera de cierta manera castigar, ¿cierto?, los ingresos para yo ir asumiendo, ¿cierto?, para yo ir asumiendo que esos activos se van a tener que eh, tarde o temprano agotar a un 100% y ya no pueden ser utilizados. Eso como tal es la depreciación. Vamos a hacer unos ejercicios de manera práctica, a ver si me sale aquí para compartir del registro, de cómo vamos a hacer registros de inventarios y registros de la propia planta de equipo. Pero regálenme un segundo. Listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta primero dos cosas muy importantes. Los inventarios, ¿cierto? Hay manejos, bueno, yo en las empresas o en las corporaciones, dependiendo de la actividad comercial, esto depende mucho del factor de la empresa en la que ustedes trabajen, del manual de políticas, de los procedimientos que se tengan. Hay dos tipos de manejos de inventarios, uno es periódico y otro es permanente. Si ustedes van a escuchar mucho esos dos conceptos. Vamos a hacer un ejemplo y cómo se contabiliza mediante los dos procedimientos para que ustedes más o menos tengan claridad de cómo se deben registrar los inventarios tanto de la manera periódica como perdón, de la manera permanente. Entonces, lo primero que nos dice el ejercicio o el ejemplo es, aquí un poquito. Lo primero que nos dice el ejercicio es lo siguiente, nos dice, compra mercancía para la venta, ¿cierto? Por valor de 35.000 pesos la unidad masiva del 19, con una retención del 3.5, que son las retenciones por compras generales. Entonces, ejemplo 1. Entonces, ejemplo 1. Nos dice que vamos a comprar 35.000 unidades para la venta y que cada unidad tiene un valor, o un costo, sí, estas son las unidades, y que cada una tiene un valor de no, son 35.000, es lo que vale cada unidad y voy a comprar 1.000 unidades. Ahora sí, estaba confundido. Entonces, ¿cuál es el valor de la compra? Pues las 1.000 unidades por el precio, ¿cierto? Ese es el valor de mi compra, de la mercancía que estoy adquiriendo, ¿cierto? Del total, costo total de la mercancía. De la mercancía no fabricada por la empresa. También nos dice el ejercicio que tiene un IVA del 19%. Entonces, 19%, perdón. Entonces, este es el IVA. Este es nuestro IVA. Hasta acá ya tenemos nuestros datos, ya tenemos datos del ejercicio. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es el registro contable, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace por el sistema periódico y cómo se hace por el sistema permanente? Para los dos casos, pues obviamente el enunciado va a ser exactamente igual. Lo único que vamos a hacer es como diferenciar los diferentes aspectos que tiene cada uno, ¿cierto? Empecemos con el periódico. Vamos a empezar, no mentiras, empecemos mejor con el permanente para, bueno, por acá, vamos a empezar mejor con el permanente. Aquí coloquemos el periódico. Ya les explico por qué, porque es mejor primero empezar por el permanente. Lo que sucede es que en el permanente nosotros debemos separar, como vimos en las clases pasadas, cuando uno vende la mercancía y sacarla del inventario, ¿cierto? Y registrar el costo. Entonces, si vemos primero el periódico, no vamos a hacer como tal el ejemplo completo con la compra y con la venta de la mercancía. Porque en los dos casos, la venta va a ser exactamente igual, ¿cierto? La venta va a ser exactamente igual. Solo se va a diferenciar
en el sistema permanente yo no voy a registrar la salida de mis inventarios y ya ustedes mismos van a ver mediante el ejercicio por qué. Entonces, compramos 35 millones en mercancía para vender, ¿cierto? La cuenta 1435 es la mercancía no fabricada por la empresa. Bueno, esa es la del PUC comercial. Ustedes saben que eso varía dependiendo, ya lo hemos hablado un montón de veces. Vamos acá débito y crédito. Entonces débito y crédito. Vamos acá la rayita. Listo. Entonces, 1435 mercancía no fabricada por la empresa. ¿Cuánto es el valor que vamos a registrar de nuestra mercancía? El valor de la mercancía, es cierto. Nosotros en la 1435 debemos registrar el costo de la mercancía. ¿Cuánto nos costó la mercancía? 35 millones nos costó la mercancía. Recuerden que la cuenta del IVA, como se los comenté en la clase pasada, es una cuenta de carácter especial que, aunque su naturaleza sea crédito, como todas las pasivas, siempre acompaña la actividad comercial que la genera, o el hecho, perdón, económico que la genera. En este caso es la compra de mercancía. Entonces tenemos también el IVA, ¿cierto? Ahora nos dice que debemos aplicarle la retención del 3.5, que es para compras generales. 2365, retención en la fuente. 3.5 es la tarifa general, porque como acá retención, la tarifa general para las compras, ¿cierto? Se calcula o se le saca la retención en la fuente, perdón, al costo total de la mercancía, no al costo más el IVA, porque sería sacar un porcentaje sobre un impuesto ya. Entonces simplemente se calcula y los impuestos se calculan por el hecho o por la actividad económica generadora. En este caso la compra, ¿cuál es el total de la compra? 35 millones. Entonces la retención en la fuente es por 1.225.000 pesos. ¿Qué pasa con la retención en la fuente? La retención en la fuente obviamente es como la palabra lo dice, es un recurso que yo al momento de pagar retengo, ¿sí? De esa persona, o sea, de esa persona que me está vendiendo, de esa empresa, le retengo, ¿cierto? Se lo retengo y yo me comprometo a pagárselo a la DIAN. Entonces, para mí se vuelve un dinero que estoy dejando de pagar, pero se vuelve una obligación que yo tengo, ¿cierto? Entonces, la retención es como tal una obligación que yo le debo pagar a la DIAN. Una vez, pues, esto tiene unos plazos, y una periodicidad, a veces se hace, dependiendo también del sector económico, se deben hacer las declaraciones de retención en la fuente. Sí, creo que es, según los últimos dígitos del NIT, tienen unas fechas en todo el año donde usted debe presentar unos informes a la DIAN, ¿cierto? Mediante un formato de los que están montados en la página de DIAN Muisca, obviamente lo diligencia, acorde a las normas, separando las retenciones en la fuente por compras, por servicios, por los diferentes conceptos que desglose el formato de la DIAN. Usted lo presenta y simplemente paga sus retenciones, ¿cierto? Eso siempre debe cuadrar. A final de año, pues cuando usted presenta exógena, informes tributarios, esa información cruza con las de las diferentes personas. Entonces, si yo le retuve a Pepito, entonces la DIAN ya sabe que Pepito tiene como tal una plata que ya la empresa pagó, ya tiene como tal ese adelanto de su impuesto de renta en dado caso que le toque pagar. Así funciona la retención. Eso es básicamente. Y ahora, bancos, suponiendo que lo pagamos de contado, ¿cierto? Bancos. Entonces, ¿cuánto nos va a salir de bancos? Pues el valor de la mercancía, ¿cierto? Más el IVA que debo pagar de esa mercancía, menos lo que yo voy a hacer por concepto de retención en la fuente. Y ahí ya registré como tal mi compra de mercancía para la comercialización y venta de esa mercancía, ¿cierto? Listo. Ya tengo en mis inventarios la 1435 con los 35 millones, que fue lo que yo adquirí o lo que yo compré. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos dice el ejercicio, vendo mercancía por valor de 1.000.000 de pesos de contado, costo de venta 60%. Entonces, ¿cuándo aplica el costo de venta? En el sistema permanente. En el sistema permanente aplica el costo de venta.
vamos a hacer la venta de la mercancía por un valor de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Obviamente, pues este 1.000.000 de pesos se asume o se sobreentiende que tiene ya como tal el porcentaje de utilidad, o sea que sería el 60% el costo de esa mercancía, ¿cierto? ¿Cómo registramos la venta? Copiémonos acá de esto. Listo. Listo. Entonces, ¿cómo registramos la venta de esa mercancía? 41.35, comercio, al mayor y por menor, creo que es que se llama la cuenta del PUC comercial, la 41.35. ¿Qué valor es el que vamos a poner en el ingreso? Pues el valor de la venta, ¿cierto? 1.000.000 de pesos. Eso es nuestro valor. Perdón, aquí le puse un cerito de más. Ese es el valor de nuestra venta. Recuerden que siempre hay un hecho, el IVA, perdón, siempre acompaña el hecho generador. En este caso es la venta. Entonces, sumamos que tiene también un IVA del 19%. ¿Cierto? Un IVA del 19%. Recuerden que yo las estoy poniendo al revés, mire lo que estoy haciendo. Recuerden que la 41.35, la 4, perdón, es de naturaleza crédito. Los ingresos son de naturaleza crédito. Los estaba acomodando donde no era. Y el IVA siempre va a acompañar a el hecho generador, ¿cierto? En este caso es la venta, por eso el IVA acompaña la venta. ¿Qué pasa en este caso si nosotros cuando nos están pagando nos hacen una retención en la fuente? Si en el anterior caso nosotros adquiríamos acá con la retención una obligación, ¿cierto? Nos comprometíamos a devolver esos recursos por parte de ese tercero, pues ahora si nos lo van a hacer a nosotros, ¿qué estaría sucediendo? Pues nos están haciendo simplemente, creo que la 1365, si no estoy mal, nos están haciendo un anticipo de renta, ¿sí? Un anticipo al impuesto de renta. Entonces, le calculamos el 3.5 y nos da 35.000 pesos de anticipo de impuesto de renta. Sí, quiere decir que la empresa que nos está comprando como tal la mercancía, que es quien nos va a pagar, pues nos está diciendo, hey, mire, ellos van a hacer exactamente este mismo registro, pero a la inversa. O sea, el que estoy aquí yo dándole circulitos es el que ellos van a estar haciendo, mientras que nosotros tenemos esto como un anticipo, porque ellos ya no lo retuvieron, lo van a reportar a la DIAN y posteriormente, si nos da impuesto a pagar o no, eso se va a ver como un anticipo del impuesto de renta. ¿Cuánto nos va a entrar a bancos? Ahí. Suponiendo que nos pagaron de contado. ¿Cuánto nos va a entrar a bancos? Pues a bancos nos va a entrar el valor de la venta, ¿cierto? Más el IVA, menos el anticipo de impuesto de renta. Ay, perdón. Menos el anticipo. Y aquí tenemos partidas dobles. Hasta ahí, todo normal. Es básicamente muy similar a los ejercicios que hicimos en las clases anteriores de compra y venta de mercancía. ¿Qué sucede en el sistema permanente? Que nosotros debemos sacar este millón de los inventarios. Mira, aquí los tenemos. Aquí tenemos 35 millones y aquí vendimos 1.000.000. En estos registros que hicimos nosotros nunca, aquí son 6, nunca sacamos de nuestros inventarios ese valor, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Pues hacemos como vimos en la clase pasada, el registro del costo de la mercancía. El ejercicio nos dice que es un 60% el costo de la mercancía. Entonces vamos a sacar de nuestros inventarios ese valor de la mercancía, costo de venta. Entonces, 14.35, ¿cierto? Inventarios. Entonces, vamos a sacar
el millón de pesos que estamos vendiendo, ¿cierto? Recuerden que las cuentas del activo son de naturaleza débito. Como vamos a sacar de nuestros inventarios, debemos a ese millón de pesos calcularle el 60%, que es lo que me dice el ejercicio, que es el costo de venta. ¿Cierto? ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? Que es el costo de venta. O sea, esos 35 millones realmente, ¿cuánto fue que yo saqué de ahí? Solo 600.000 pesos. ¿Y dónde lo registramos? En la 6135, que es costo de mercancía no fabricada por la empresa. Ustedes saben que las cuentas 6 y 7, que son las de los costos, son de naturaleza débito. ¿Cierto? Y aquí ya registré el costo de mi mercancía y la salida de mis inventarios. Así es como se registra una compra y venta por el sistema permanente. Ahora lo vamos a hacer aquí al ladito por el sistema periódico para que ustedes puedan ver como tal la diferencia. La venta va a ser básicamente igual, ¿sí? Hasta acá va a ser básicamente igual para los dos. Va a ser básicamente igual, pero empecemos. Entonces nos dice que compramos mercancía por exactamente las mismas condiciones y lo único que cambia es que ahora lo vamos a registrar por el sistema periódico, ¿cierto? Entonces, que no estoy seguro de si la cuenta es 61 o 62, no recuerdo bien cuál es la cuenta, pero coloquémosle, bueno, mercancía. Entonces, no vamos a registrar en la 14, no vamos a registrar la compra de nuestros inventarios, sino simplemente vamos a hacer exactamente esta misma transacción económica, pero llevándola directamente al costo de mercancías no fabricada por la empresa, ¿cierto? Entonces, los 35 millones, que es lo que compramos de mercancía, hacemos exactamente igual, le generamos el IVA, recordemos siempre que el IVA acompaña, así sea de naturaleza crédito, siempre va a acompañar al hecho económico que la genera. En este caso, es la compra de inventarios. Es exactamente el mismo valor del IVA y pues nos vamos a aplicar, nos aplicaron, perdón, la retención en la fuente, nosotros aplicamos y pagamos de bancos. O digamos que en este caso lo pagamos de proveedores, ¿sí? Digamos que esta vez no lo pagamos, sino lo dejamos a crédito. Entonces, ¿cuánto es la retención? Es exactamente el mismo valor. Y la obligación que tenemos ahora es por 40.425.000, que es lo que debemos cancelar. ¿Cierto? Copiamos acá la fórmula para que nos totalice aquí al lado. Sí, como podemos ver acá, en esto varía. Mientras en el sistema permanente registramos en el inventario, en el sistema periódico lo llevamos directamente al costo, de tal manera que nos vamos a ahorrar un registro, ¿cierto? ¿Cuál es el registro que nos vamos a ahorrar? Pues la venta va a quedar exactamente igual, ¿sí? La venta va a ser exactamente la misma, simplemente que ya no debemos registrar este costo de mercancía no fabricada por la empresa, ya no lo debemos registrar. Aquí ya no tenemos que llevar o sacar de nuestros inventarios porque simplemente nos registramos en el activo como tal. Los inventarios no debemos hacer esa entrada y salida, ese control de inventarios, sino simplemente registramos en el costo de la mercancía el ingreso en nuestros inventarios y a medida que vayamos haciendo la venta, pues simplemente lo que vamos a hacer es registrar el ingreso y registrar en la cuenta de comercio de la 4 el ingreso y llevar a banco simplemente los recursos que nos están girando o la obligación que nos están contando. Digamos que acá tampoco nos lo pagaron, ¿cierto? Que acá no lo quedaron debiendo, entonces 1305 clientes. Sí que no lo deben y nosotros debemos, ¿sí? Entonces, como tal, es exactamente igual, lo único que varía es el tratamiento del registro de la 14 y de la 6. Mientras en el sistema permanente registramos en la 1435 los inventarios, en el sistema periódico no, simplemente los llevamos a la 61, 62, no recuerdo bien cuál es la cuenta, que se llama costo de inventarios. Así es que se llama la cuenta de las 6. Esa es la única diferencia entre el sistema permanente y periódico. ¿Cuál sistema es el más óptimo? ¿Cuál es el más eficiente?
varía mucho, depende mucho del sector, siempre lo voy a decir, del sector eh, o del manejo que usted le dé a sus inventarios. Recuerden que para manejar los inventarios también se utiliza el Cardex, promedio ponderado, PEPS, WEBs, bueno, todos esos modelos de manejo de inventarios que ustedes ya vieron en un principio, se utilizan también para tener un mayor control, ¿cierto? Un mayor control de la mercancía que va entrando, que yo voy vendiendo, de los precios que voy manejando. Simplemente que en mi contabilidad yo debo registrarlos por uno de los dos sistemas. ¿Cuál es el más óptimo? Va a variar, obviamente, pero se puede decir, por ejemplo, que en el caso del permanente, yo puedo estar teniendo un control de entradas y salidas de mis inventarios, mientras que en el sistema periódico yo no estoy registrando, no estoy haciendo tantas operaciones contables para hacer un solo registro de una actividad económica, ¿sí? O sea, yo vendí mercancía, pero solo hago un registro, no es como en el sistema permanente que hago dos registros. Así es en el caso de los inventarios. Recordemos que los inventarios hacen parte de los activos corrientes porque su fluidez o su manera de convertirlos en efectivo es más rápida. Recuerden que lo corriente y lo no corriente se clasifica es por su manera de convertirse en efectivo y qué tan rápido se convierte en efectivo. En este caso, los inventarios son parte del activo corriente. ¿Pero qué no hace parte del activo corriente? Pues nuestra propiedad planta de equipo. La propiedad planta de equipo simplemente es, como lo vimos en la parte teórica, es simplemente pues equipos, muebles, edificios, terrenos que los utilizamos para el desarrollo de nuestra actividad económica, ¿cierto? Esos equipos, esa propiedad tiene una vida útil y un tiempo, perdón, en el que nos están generando a futuro beneficios económicos o entradas de efectivo. Copiamos acá este débito crédito. Entonces, nos dice el ejercicio que compramos maquinaria por valor de 19 millones de pesos de contado. Ah, bueno, y lo que yo les estaba comentando antes. Antiguamente nosotros, cuando veíamos propiedad planta de equipo, asumíamos o tomábamos el IVA como un mayor valor del costo. ¿Qué nos dice la norma internacional? Que eso no se debe llevar como un mayor valor del bien, simplemente se debe registrar tal cual opera la actividad económica, tal cual opera la norma tributaria o fiscal, y que así se deben registrar de manera desagregada el IVA y el valor de nuestra mercancía, perdón, de nuestra propia planta de equipo. La cuenta 15 en el PUC comercial hace parte de la propiedad planta de equipo. Obviamente, pues podemos tener terrenos, edificaciones, incluso creo que la primera cuenta es terrenos, luego edificaciones. Eh, Creo que están acomodados secuencialmente de acuerdo a su vida útil. Entonces, vamos a registrar la compra de maquinaria, ¿cierto? ¿Cuánto nos costó la maquinaria? La maquinaria nos costó 19 millones de pesos. Debemos registrar el costo tal cual, ¿sí? En la cuenta de propiedad planta de equipo. Si costó 19 millones, 19 millones. Ahora, recordemos siempre que el IVA acompaña el hecho generador y la actividad económica que lo ocasiona o que lo genera. Digamos que tiene un IVA del 19%, igual que tiene un IVA del 19% y que nos aplicaron retención en la fuente. Que nosotros, perdón, vamos a aplicar retención en la fuente porque somos nosotros quienes estamos comprando. Recuerden que la retención en la fuente siempre se calcula es sobre el costo de la mercancía que estamos comprando, ¿cierto? O sea, no le sumamos el IVA y luego se lo calculamos, no. Y lo pagamos de contado, entonces nos sale de bancos o de caja. Digamos que nos salió de caja, que lo pagamos de caja. Entonces, ¿cuánto pagamos de caja? Ah, bueno, pues pagamos los 19 millones, más que es el valor de nuestra maquinaria, la que adquirimos, más el IVA, ¿cierto? Menos lo que nosotros estamos haciendo, o la retención que nosotros estamos practicando, perdón. Y aquí ya tenemos nuestra partida doble.
Hasta aquí es exactamente igual a las compras y a las ventas que hemos hecho. Es exactamente igual perdón, la operación contable o el registro contable que se maneja. Simplemente se lleva de manera desagregada. En este caso es para maquinaria. Si estuviéramos comprando maquinaria para la venta, no sería la 1520 maquinaria, sino sería la 1435 inventario, ¿cierto? Mercancía no fabricada para la venta. Entonces, el tratamiento hay que tenerlo diferenciado dependiendo de qué estamos comprando y para qué lo estamos comprando. Si compramos para vender, es nuestro inventario. Si compramos para hacer uso de ello, para poder trabajar y operar, es propiedad, planta y equipo, ¿cierto? La propiedad planta equipo tiene una característica que fue la que hablamos en un comienzo y es que se deprecia, pierde vida útil. Con el paso del tiempo, con el uso, va perdiendo una vida útil. Ha variado mucho, realmente ha variado mucho la manera como debemos depreciar un bien. ¿Por qué? Porque antiguamente teníamos unas tablitas que eran unos años, sí, como las que ustedes pueden ver acá, unos años, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los terrenos no se depreciaban, ¿sí? Entonces la vida útil era eh, no es como tal que sea infinita, no, sino la vida útil de los terrenos no se veía afectada, incluso porque los terrenos tienden a valorizarse. Tienden, no es una generalidad porque también pueden haber fallas geológicas, accidentes ambientales o del sistema o el ecosistema o diferentes factores que hagan que un terreno valiera mucho, ya no valga nada. Por ejemplo, un factor como esto, ¿sí? Que haya una falla geológica que haga eh, inviable la construcción o edificación en ese terreno. Por ejemplo, en ese caso, el terreno no tiene vida, perdón, no tiene valor económico por cuanto, como lo que estamos hablando, pues se vuelve imposible construir ahí, ¿sí? En ese caso. Pero entonces las normas internacionales empezaron a traer un poco de conceptos, a decirnos, no, usted no puede depreciar eh, todo en base a una tabla, porque un carro no dura 5 años, un computador menos, entonces usted debe depreciar conforme a diferentes factores y si ahora se deprecia o se calcula la vida útil o se calcula el costo que tiene el costo presente, que tiene un, eh, eh, un activo dependiendo de, por ejemplo. Entonces, un carro. Un carro creo que se depreciaba a 10 años o a 5 si no estoy mal, pero entonces con el tiempo se fueron dando cuenta que, por ejemplo, mi carro a los 5 o 10 años pues no está dañado, o sea, yo no lo puedo, no lo puedo simplemente desechar porque me dicen, no, el carro pues ya no tiene vida útil, sáquelo de su contabilidad. Cuando yo lo saco de mi contabilidad y lo sigo utilizando, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy omitiendo parte de mis activos y los estoy simplemente eliminando de mi contabilidad diciendo que es que están depreciados cuando no es así. ¿Qué nos dice la norma internacional? Nos dice, no, pues mire, analice la vida útil de su carro, sí, analice el costo que tiene su carro y si usted lo ha mejorado, renovado, le ha cambiado cosas, pues deprécielo por componentes. Sí, si yo a un carro le cambio el motor, pues yo el motor lo voy a depreciar diferente al resto del carro, ¿sí? Entonces, si yo a los 10 años le cambio el motor, bueno, pues quiere decir que mi carro tiene ya 20 años de uso, pero el motor no tiene ninguno. Entonces yo empiezo a apreciar mi motor de manera separada del auto. Por ejemplo, eso es un factor. Otro factor que dicen las normas es, no, pues mire el valor de mercado. ¿Qué es mirar el valor de mercado? ¿Cuánto vale este auto? Para hacerlo con los ejemplos de un carro. ¿Cuánto vale este carro hoy? Entonces, aquí en Colombia hay una revista que se llama Motor que se toma como base o como guía para ver cuánto vale un carro y en base, por ejemplo, a eso, pues yo voy diciendo cuál es el valor de mis activos. Incluso, pues ahora nos dan un ejemplo de esta tasa, ¿cierto? Estas tasas, perdón, de depreciación con base a unos factores de vida útil. Entonces, por ejemplo, que las construcciones, 45 años, que un acueducto de plantas y redes, 40 años, vías de comunicaciones, 40, flota de equipo aéreo, 30 años, y ahí se va desagregando. Hasta el menor, que son herramientas, equipos de cómputo, redes de procesamiento de datos y equipos de comunicación, que son los que se deprecian más tiempo. Uno tiene también diferentes sistemas para depreciar. Por ejemplo, está esta tasa, también está mediante línea recta, que es coger y dividir simplemente el valor. Por ejemplo, en este caso, compramos una maquinaria por 19 millones. Sí, entonces vamos a depreciarla un año. Entonces aquí nos dice, digámoslo, cuánto se deprecia. Esto es
por ejemplo, por el método de línea recta, que es simplemente dividirlo por los años y depreciarlo, ¿cierto? Depreciarlo cada año por ese valor. Entonces, por ejemplo, maquinaria y equipos, 10 años. Entonces, dividámoslo en 10. Sí, entonces 1.900.000 va a ser la vida útil que va a perder, ¿sí? Va a ser la vida útil que va a perder cada año. Sí, esa va a ser la vida útil que va a perder cada año. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo lo registro en mi cuenta de depreciación y lo voy llevando al gasto. Entonces, eso es por un método, por eso le digo, pero la depreciación varía de diferentes factores. Ustedes, los que trabajen, se van a dar cuenta de que no siempre se deprecian los bienes de la misma manera y no siempre se deprecian en base a estas tasas o a estos años. La depreciación yo debo asumirla como un gasto, ¿cierto? Si estoy perdiendo vida útil, depreciación acumulada. Si estoy perdiendo vida útil de mi activo y vida económica también, ¿cierto? Porque también está perdiendo valor económico, pues debo llevarlo y asumirlo como un gasto. Y la 1592, que es la de depreciación acumulada. Ustedes ya saben que las cuentas de depreciación y amortización, todas las cuentas del activo son de naturaleza de débito, pero las cuentas de depreciación y amortización tienen una característica especial, y es que son de naturaleza contraria por cuanto están deduciendo del valor del activo como tal. ¿Sí? Esta cuenta lo que está haciendo es diciéndome, su activo ya no vale 19 millones, sino vale 19 millones menos el 1.900.000 de la depreciación, ¿cierto? Entonces, eso es la cuenta de depreciación acumulada, aunque sea del activo, lo que hace es descontar de lo que yo tengo registrado en mis activos. En mis activos como parte de la propia planta de equipo, obviamente, porque yo no voy a empezar a calcularle depreciación a todos mis activos, porque pues no todos los activos se van a depreciar. Hay unos que yo empiezo a amortizar, por ejemplo, que es un concepto totalmente diferente. Similar en cuanto a la estructura, la forma, el registro, cómo usted lo va a operar, pero en cuanto a conceptos es totalmente diferente. Así se registra la depreciación, simplemente es ir llevando año a año, acumulando, perdón, año a año, los gastos que yo voy reconociendo como una pérdida de valor, ¿sí? O sea, mi carro va perdiendo valor, lo voy llevando a la cuenta de depreciación acumulada. Esa es la única diferencia entre inventarios y propiedad. Que tener claro yo qué compro para hacer uso y qué compro para vender. Antiguamente, como ya les dije, el IVA yo no lo tomaba en cuenta, simplemente lo llevaba como mayor valor, pero ya la norma internacional me permite me dice, no, registro de manera separada, incluso la norma fiscal pues también me dice, bueno, eso es un IVA que puede llevarse como un IVA descontable por cuanto usted lo está pagando. Yo les voy a montar unos ejercicios para que hagan cualquier cosa, ustedes saben que me pueden escribir. La idea es que ustedes vean este video o los que pudieron ver la clase, les genere dudas y me puedan hacer preguntas. Ya les voy a montar una actividad, les voy a pasar bueno, yo ahorita les envío el link para que ustedes lo tengan y cualquier duda, pues ya saben que aquí a la orden. La idea es que ustedes puedan ver un poco la diferencia entre cómo se manejan los inventarios y cómo se maneja la propiedad, aunque parezcan de manera similar, ¿sí? Que yo, por ejemplo, puedo tener una papelería, comprar papel para la venta y comprar papel para operar. Y debería, de cierta manera, registrarlo de manera desagregada, porque uno es para comercializar y otro hace parte de los activos que necesito para operar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un mismo caso se pueden presentar dos componentes diferentes. Entonces, quedamos así, ya saben, cualquier cosa, estoy atento. Muchas gracias y hasta la próxima.